Buenas tardes, mi nombre es Miriam González y es un gusto para mí darles la bienvenida a esta nuestra primera emisión webinar denominada Ideas en Vida. Y bueno, este nuevo espacio que hemos preparado para ustedes está destinado a abordar diversos temas de interés, por supuesto, dentro del rubro odontológico. En este espacio, les platico, estaremos intercambiando ideas de la mano de expertos y bueno, estaremos desde luego recibiendo sus comentarios y tratando de despejar lo más posible todas las dudas que nos dejen a través de nuestras redes sociales. Y aprovecho también para invitarlos a que nos sigan a través de Facebook, de Instagram y de Twitter. El día de hoy tenemos un tema pues de bastante relevancia por el contexto actual, que es acerca de los efectos del coronavirus en la práctica odontológica. Y bueno, para iniciar justamente esta primera charla, tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado del día, el doctor Jaime Edelson. Bienvenido, doctor. Gracias. Y bueno, me permito leer parte de su trayectoria. Les platico, él es odontólogo general, estético e implantólogo. Y bueno, ha fungido como presidente de la Asociación Dental Mexicana, ha sido consejero de la Federación Dental Internacional. En el año del 2017 fue galardonado con el mérito odontológico aquí en la Ciudad de México y además, bueno, ha gestionado la aprobación de una ley de cepillado que fomenta en las escuelas destinar un tiempo justamente para el cepillado de dientes, esto en niños, y bueno, esto para fomentar, por supuesto, buenos hábitos de salud bucal. Actualmente, el doctor Jaime Edelson es presidente de la Fundación ADN. Bienvenido, doctor. Gracias. Un gusto estar en este primer programa. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, también me permito presentarles a la licenciada María Camp de Academia. Muchas gracias. Bienvenida, licenciada. Y bueno, solo para dar un poco de contexto a esta nuestra primera entrevista, sabemos que actualmente el coronavirus ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia a nivel global. Se originó en el año de 2019, a finales de año. Esto fue en la ciudad de Wuhan, China, donde se extendió rápidamente a otras ciudades y bueno, actualmente ya está causando estragos en Europa y por supuesto en América. Destaca también dentro del tema del coronavirus que bueno, la población de mayor riesgo está entre los años de 65 a 80 años. Actualmente se han identificado justamente cuáles son las profesiones que tienen o que sobresalen como mayor riesgo debido a posible contagio de coronavirus y entre ellas destaca la profesión de odontología. Sin más, por el momento, bueno, los dejo con esta charla muy interesante y recordándoles que pueden dejarnos sus comentarios en las redes sociales. Muchas gracias. 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 Pues vamos a... Bueno, mira, antes que nada les agradezco que me inviten como un especialista y no soy neumólogo. Muchas gracias. No soy un especialista en virología tampoco, pero sí tengo la experiencia de prácticamente 40 años de práctica privada y creo, sin temor a equivocarme, que lo que está hoy sucediendo no es nuevo para la odontología. A mitad de los años 80, cuando surgen las primeras personas que son HIV positivos, viene una revolución en la forma de atender a nuestros pacientes y es desde mediados de los 80 donde se han establecido las normas adecuadas de desinfección entre un paciente y otro con vías a evitar los contagios cruzados. La norma oficial mexicana, de acuerdo con las normas mundiales, exige ciertas barreras de protección entre el odontólogo y el paciente que tienden a evitar no solamente que el odontólogo se contagie, sino que él sea una fuente de infecciones cruzadas. Entonces, para nosotros no es nuevo, digamos que de la sala de espera hacia adentro, desde hace 35 años, la odontología se encarga de desinfectar las superficies entre un paciente y otro, se encarga de utilizar una gran variedad de barreras desechables, como el eyector de saliva, como la mascarilla, como protección de guantes, de anteojos, inclusive de gorros, lo que evita que haya infección cruzada entre uno y otro. Claro que ahora hay una gran inquietud
resultado de esta pandemia. Pero si hablamos de virus, en su momento la histeria empezó, creo que la primera vez que realmente la odontología se sacudió fue a mediados de los 80s con el VIH, con la hepatitis B, con la experiencia que tuvimos en México en el 2008, con la influencia N1H1, y pues ahora que, pues sí, esta es una situación que ha sido declarada una pandemia, que quiere decir que todo el mundo está sufriendo. Sí. Pues la verdad, yo que vengo de una región de Corea del Sur, ya tenemos nosotros algunos antecedentes y orgullosamente lo hemos combatido nosotros. Yo creo que, pues tomando algunas medidas de precauciones, ¿verdad, doctor? Yo creo que, no sé si podemos empezar desde dónde vino este coronavirus COVID-19. No sé si nos pueden explicar. Bueno, realmente creo que todo el mundo lo sabe por redes sociales o por las noticias. Se origina en la ciudad de Wuhan. Sí. Es una variación del SARS que ya creó pánico hace muchos años, Sí. pero que esta nueva versión del virus, a diferencia de los anteriores, puede permanecer sobre superficies sin desaparecer. Recordemos que es un virus cuando, independientemente de cuáles sean sus creencias religiosas, la teoría del Big Bang habla de que hace millones de años, cuando solo existían los elementos químicos, el carbón empezó a unir 4 elementos en cada una de sus moléculas y se empiezan a crear las primeras cadenas del ADN, del ácido desoxirribonucleico, que eventualmente se desarrollaron organismos que se fueron haciendo más complicados hasta crear a todos los seres vivos que conocemos y algunos que ya han desaparecido. Pero al mismo tiempo existían estas cadenas de proteínas totalmente inestables, que es el ácido ribonucleico, y es de donde vienen los virus. Recordemos que no vienen del espacio, existen 3 reinos reconocidos en el mundo físico como lo conocemos, que es el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, y los virus no pertenecen a ninguno de estos porque son simplemente cadenitas de información que son tan inestables que pueden estar mutando. Y en una de esas mutaciones, si creemos en simplemente una teoría sin sospechosismos, se muta este virus de tal forma que no puede, digamos que los virus anteriores necesitaban de humedad para sobrevivir. Por eso solamente era al pasarlos de mano a mano, como fue la 1H1, o en la seda de la corbata podían sobrevivir un tiempo más. Ahora pueden sobrevivir diferentes horas sobre superficies diferentes, sea de metal, sea madera, sea papel. Entonces, ese virus corre el riesgo de que yo no estoy infectado, pongo mi mano en una superficie o agarro un periódico o una revista donde alguna persona ha dejado estos virus en esa superficie, me llevo las manos a la cara, ya sea la boca, ojos o nariz, y entonces el virus entra al organismo. Ahora, el virus lo que hace es buscar aparentemente zonas frescas, por eso se instala en los senos paranasales, en los senos maxilares, que son las zonas más aireadas y más frescas, aparentemente porque no resiste las altas temperaturas. Y una vez que está ahí, lo único que sabe hacer una cadenita de ácido ribonucleico es repetirse como un copy-paste, 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 pero en forma aritmética, en forma geométrica. Primero es 1, de ahí se van 2, de ahí se va 4, a 8, 16, 32, 64, etc. Entonces, esa es la diferencia con otros virus. Sin embargo, repito, los consultorios dentales, donde se hacen bien las cosas, tienen estos protocolos de control de infecciones que se suceden todos los días. Nosotros en los 80s no íbamos a decidir de acuerdo a nuestro juicio si una persona era portador del VIH o no. Las personas, muchas eran portadoras y no sabían. Entonces, esos protocolos se generaron, el uso de guantes. Yo fui parte de una generación que estudiamos odontología sin guantes. Solamente se utilizaban guantes para la cirugía periodontal o para la cirugía de extracciones de terceros molares, colgajos, etc.
Sin embargo, viene en los 80s este cambio radical, la obligatoriedad de tener un autoclave que destruye a base de calor, presión, todo tipo de microbios y virus, y esos aparatos se han ido mejorando con el tiempo. Los limpiadores de superficie a base de cloro, a base de oxígeno, existen diferentes mecanismos, pero son aplicados diariamente entre un paciente y otro. Para los odontólogos, aunque somos los más susceptibles porque trabajamos en la boca y la pieza de mano, hay piezas de mano que sí podrían generar este spray, hay otras que no lo hacen, no tienen el retro, o sea, no empujan aire hacia atrás, sino únicamente hacia enfrente. Sí estamos en la primera línea de batalla. Ahora, ¿cómo podemos separar? Pues no podemos. Sin embargo, sabemos, con esa ética que siempre ha distinguido a la odontología mexicana, que si existen personas que están empezando a tener síntomas de catarro, de gripe, de resfriado, pues lo mejor es que se queden en su casa o que acudan a su médico y no vayan, no solamente no vayan al odontólogo, no vayan al café de la esquina, no se suban al metro, no acudan a lugares donde hay mucha gente, porque la responsabilidad está ahí no nada más en cuidarse uno, sino en tratar de no contagiar a los demás. Personas de riesgo, ¿cuáles son las personas de riesgo? Pues sí, personas de 65 años en adelante. Aquí es donde dicen, bueno, para tener 65 te ves muy joven, pero desde mi edad en adelante, pues son personas que deben de cuidarse, sobre todo si hay algunas situaciones agregadas, como pueden ser diabetes, obesidad, presión alta, problemas cardíacos, problemas respiratorios. ¿Por qué? ¿Por qué afecta más a las personas mayores? Pues es muy sencillo. Una persona mayor ha usado sus pulmones 70, 80 años en condiciones, por ejemplo, como de la Ciudad de México, donde hay mucha contaminación. Obviamente sus pulmones se van haciendo más fibrosos y previenen el intercambio de oxígeno CO2. No lo hace, ese intercambio gaseoso no es igual en niños que en personas de la tercera edad. Entonces, esas personas que son factores de riesgo, pues no solo les sugerimos que no vayan al odontólogo, que no vayan a la peluquería, que no vayan al supermercado, porque si hay algo diferente en este virus es que la influenza tradicional de cada año, donde se generan vacunas y la gente se puede proteger, es un tipo de virus que ataca a los muy jóvenes y a los muy grandes. Sin embargo, este nuevo COVID-19, que es la enfermedad, que es el COVID o COVID o coronavirus, esta nueva versión ataca fuertemente a las personas únicamente de la tercera edad. Entonces, quiere decir que los niños pueden ser portadores y no tener ningún síntoma. Entonces, no debemos los odontólogos de decidir a quién tratamos nada más por los síntomas. Personas de riesgo no deben presentarse al consultorio a menos que sea una emergencia. Otras medidas pueden ser, como hemos hecho en el consultorio, retirar todas las revistas de la sala de espera, porque es un medio ideal para que las personas, digamos, tosan sobre una revista y luego una persona llegue que no está infectada, toque la revista. Estar desinfectando constantemente las superficies y invitamos a todas las personas que entran, sean proveedores, sean pacientes, sea quien sea el consultorio, inmediatamente tenemos nuestros dispensadores de gel de antibacterial o antiviral, gel que sea mayor de 60% de alcohol, es suficiente para poder desinfectar la superficie. Y como han dicho en todos lados, lávense las manos, ¿no? Ahora resulta que tenemos que volver a los principios, ¿no? Lavarnos las manos. Y si no lavan las manos y en la noche pues también hace los hijos. Y doctor, el gobierno nos ha recomendado algunas recomendaciones para especialmente a los odontólogos que podríamos nosotros prevenir o algunas recomendaciones especiales que nosotros deberíamos de tomarlo. Mira, aquí se ha dado mucho a hablar de las diferentes etapas en las que cada país se encuentra. En la primera etapa hablábamos de casos importados, personas que venían ya sea de Oriente o venían de Europa y lo traían. Y entonces, en esa primera etapa, cuando una persona presentaba estos síntomas, se podría
circundar su círculo de a quién habían visitado, dónde habían estado y establecer un pequeño cerco epidemiológico. En la segunda etapa es cuando ya hay tantas personas contagiadas y ya no es importado, ya es local. O sea, ya es una persona que no viajó. Por eso era ridículo que al principio te preguntaban, estuviste en el Oriente o en China específicamente, o en Corea hace más de 14 días. No, pasa, ¿no? Una persona puede tener el virus, repito, y no presentar ninguna alteración. Puede no tener fiebre, puede no tener sensación de resfriado ni dolor de cabeza. Sin embargo, puede ser portador. Entonces, en esa segunda etapa es donde empiezan los cierres, ¿no? Ahora, las indicaciones de la Secretaría de Salud han sido eliminar aglomeraciones, se ha suspendido el fútbol. En el caso mexicano, en Estados Unidos ya están prácticamente en la fase 3. La fase 3 es ya la epidemia per se. Sí. Nosotros estamos en una transición extraña. Por alguna razón, en México no se han reportado casos tan extremos, confirmados. Ni muertos. Ni de infectados, ni de muertos. De hecho, se habló de uno que sigue en terapia intensiva, pero al no haber pruebas en todas partes para una prueba específica del coronavirus actual, entonces no podemos saber si hay personas que sí daban positivo o no, y simplemente tuvieron la sensación de haber tenido una gripa, ya pasaron por ahí, tosieron o no, y simplemente no tuvieron mayores consecuencias. Entonces, por eso es que México está en esta situación entre la fase 1 y la fase 2, donde ya hay algunos focos. Al principio, pues era únicamente la gente que viajaba, ahora no. Seguiremos atentamente las indicaciones y repito, si alguien está listo para tratar situaciones de este tipo, es la odontología, porque lo hemos hecho durante 35 años, quienes lo hagan bien. Esterilizar todos los instrumentos, la desinfección química, la desinfección de superficies. O sea, hay que limpiar el sillón completo entre un paciente y otro, sobre todo ahora que el virus puede estar en su ropa. Sin embargo, repito, para la odontología esto no es algo nuevo, es algo que se debe hacer. La decisión de cuándo cerrar, cuándo dejar de atender, realmente creo que es una decisión hoy por hoy todavía en México personal. Hay países, estoy en comunicación con odontólogos de todo el mundo, porque tenemos un chat donde hay odontólogos prácticamente de 150 países que conforman la Federación Dental Internacional. Es seguir las indicaciones del país. Hay países que están cerrados completamente. Ya no puedes ir no solamente al odontólogo, o sea, no debes ir al hospital si no tienes realmente una emergencia, como son Francia, España, Holanda, Italia, que al principio desdeñaron mucho un poco la actitud que ha tenido aquí el gobierno de México. Sin embargo, aquí realmente que podamos decir que hay muertos por coronavirus, aparentemente no ha habido ninguno. Empezó habiendo muchos chismes de yo conozco una persona y mi tía, y yo lo vi, y yo vi el virus así grandote, ¿no? La otra cosa creo que es más peligroso es la mala información. Claro. Y el WhatsApp ahora, como dice mi WhatsApp, ya no suena, ahora tose, ¿no? De la cantidad de mensajes, algunos en broma, ¿no? El humor mexicano siempre se ha caracterizado y ahora los memes es una forma de hacerlo. Sí. Pero sí hay muchas noticias, digo... Y no creo que nada más WhatsApp, el TikTok de los niños, el YouTube de los niños. Pues hay que tomarlo con cierto humor, porque si no nos vamos a volver locos. Pero repito, realmente en la etapa en la que se encuentra México, que en teoría estamos entre la 1 y la 2, creo que es una decisión de cada odontólogo el seguir atendiendo casos de acuerdo a la severidad del caso y sobre todo, si son personas que están en el grupo de riesgo, sugerirles no solamente que no vengan al odontólogo, que no salgan de su casa, porque son las que realmente pueden pagar con su vida el estar saliendo, transportes públicos, cafés, restaurantes, cines, que creo que poco a poco el cerco se va cerrando, ¿no? Ya universidades ya no hay, escuelas ya no hay, niños no vayan a visitar a sus abuelitos,
háganlo por FaceTime, háganlo por WhatsApp, Sí, claro. ¿no? Y pues creo que es el momento de mostrar esa solidaridad que siempre ha caracterizado al pueblo mexicano. Hoy tenemos una buena noticia, nos hablaron de una vacuna. Sí, bueno, es una buena noticia de mediano plazo. Sí. Ya hay, En abril se va a ya se han permitido pruebas en humanos, Ujú. aparentemente han sido satisfactorias Ujú. en changuitos. Sí. Y ahora tienen que ver si en humanos tienen el mismo efecto, pero seamos realistas, si hoy apareciera una vacuna, pues para que llegue a cubrir las necesidades de, ¿cuántos somos en el mundo? 6 billones de personas, Sí, pues sí. estamos hablando de varios años. Sí. No, aparentemente no sería una vacuna que estuviera disponible antes de 12 o 18 meses en forma comercial. La otra buena noticia es que también ha habido ya varios centros de investigaciones en Estados Unidos, en Oriente, en Israel, en Europa, que han encontrado o han estado probando con los diferentes retrovirales que ya existen hoy en día y que han servido para otro tipo de virus, pero que no sirven para el COVID, pero están probando si la combinación de varios de estos medicamentos retrovirales son capaces de destruir esta réplica poco estable y muy acelerada de los virus dentro de las mucosas del organismo. Aunque no es bueno hacer ninguna automedicación, ¿no? No, es bueno. Bueno, en ningún caso, ¿no? Sí. Y pues el Tamiflu no se consigue más que con receta médica Claro. y no es de que, bueno, me lo voy a tomar por si acaso. El Tamiflu ha probado no servir para el coronavirus, sí sirve para la influenza N1H1, pero es la combinación de ciertos retrovirales. Yo creo que así como hay un gran avance tecnológico, creo que pronto encontraremos, hay personas haciendo tratamientos disruptivos donde se prueban diferentes cosas para desorganizar el virus que probablemente funcionen. Han hablado de remedios caseros desde entrar al sauna, usar la pistola de pelo con cuidado para no quemarse la nariz. Aparentemente sí es un virus que le cuesta más trabajo replicarse en elevadas temperaturas, sin embargo, pues no podemos quemar el cuerpo. Descartarlo, ¿no? No se puede. Y sobre todo la alta facilidad que tiene para cruzarse entre el contagio, precisamente por vivir en superficies. Aquella que vivimos en el 2008, hace 12 años, algunos la recordarán, otros no, también fue un escándalo, cerrar el fútbol, cerrar todo, ¿no? Pero resultó que no podía vivir sobre superficies, se moría. Esta nueva sí tiene esa capacidad y yo creo que el ser humano tendrá la capacidad de sobreponerse a esta también. Sí, pues la idea es no espantarnos tanto, tomar medidas de precauciones, no automedicarnos, no saludarnos de beso. Estoy triste de eso. Por eso el 14 de abril ya pasó. Pues claro. Dejar pasar el contacto para cuando ya celebremos. Algún día saldremos nuevamente a la calle. Sí, claro. No creo que sea el fin de la humanidad. Sin embargo, sí en las personas de riesgo puede ser fatal. Sí. Lo que le llaman el 80-15-5. 80% lo va a tener y ni siquiera va a tener síntomas. 15% va a tener síntomas. 5% va a tener síntomas graves y probablemente ese 5 lo podrían dividir en 3 con una enfermedad muy seria, con muchas complicaciones y 2% va a fallecer. Pues espero que no caigamos en eso. Además, el momento de guardarse cuando entramos en la etapa 2 o hacia la 3 es precisamente porque, y por eso vemos con cierto horror como países como Estados Unidos están cerrando todo por estado. Allá la ley federal no está por encima de la ley estatal. Aquí en México la Constitución está por encima de todo, pero allá no, allá los gobernadores pueden tomar sus decisiones y finalmente han entrado en sincronía las autoridades federales y estatales, pero se habla de que si se llegara a infectar el 1%, entonces ya la separación entre personas ya no tendría efecto. En México estamos hablando de 130 millones,
O sea, si llegara a haber 1.300.000 infectados, ya quedarse en su casa, separarse, en fin, ya no tendría ningún efecto. Que ningún país ha tenido ese porcentaje de infecciones, ¿no? No, ninguno. No, De hecho, ya se habla en Corea y en China de personas que se han curado. claro, O sea, ya lo tuvieron y aparentemente tienen cierta inmunidad. claro. Y digo cierta porque, repito, el virus es una cadena de proteínas muy inestable, que está mutando todo el tiempo y que quién sabe qué otra. Ahora, puede ser los que creen en el sospechosismo, puede ser resultado de lo que le llaman el deep state, ¿no? De que un señor en un escritorio con una lámpara está decidiendo el futuro del mundo, ¿no? Estamos esperando que el Lex Luthor salga en la tele y diga, yo tengo el antídoto para esta pandemia. Pues también ¿no? hay muchos. Parece una película de terror en ciertos momentos, pero pensar que una ciudad como Nueva York, pensar que centros como Disneylandia, Disney World han cerrado, pues había sucedido 3 veces anteriormente. Sí. Pero es que en Estados Unidos, ahora, ¿cuál es el verdadero riesgo? Que si una gran cantidad de personas se infectan y necesitan de un respirador, no hay. Y no es que no haya en México, claro, nosotros tenemos nuestras carencias como país en el sistema de salud, Sí. pero ni Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, tiene suficientes respiradores para atender todas las emergencias que se podían presentar. Bueno, ni siquiera tienen las camas suficientes. Y lo más dramático que hemos escuchado es que en Italia, cuando han tenido que decidir, pues deciden que una persona mayor o una persona más joven necesita ese respirador, pues han tenido que optar por decidir, por tomar esa terrible decisión de salvar al que más probabilidades tiene de curarse. Entonces, eso es lo que es terrible dentro de toda esta pandemia. Por eso lo mejor, si ustedes tienen miedo, quédense en casa. Si ustedes odontólogos deciden que es el momento, cierren. Por lo pronto no hay un problema de desabasto, sí, llamémoslo de algunas barreras, como los cubrebocas. Eso se debió no a que la industria no esté lista, claro. Eso se debió a que normalmente los cubrebocas los compran los profesionales de la salud, enfermeras, médicos, enfermeros, odontólogos, odontólogas, asistentes, personas que están en el medio de salud. Y ahora la gente se ha volcado a la calle a comprar cubrebocas. Claro. Entonces, mejor quédense en su casa, no salgan. Lávense las manos. Lavarse las manos constantemente, utilizar gel de alcohol antibacterial, antiviral, que si no lo encuentran lo pueden hacer, pueden comprar una botella de alcohol del 96, rebajarlo, no sé, en 1 litro pondrían 700 mililitros o el 70% de alcohol, el resto puede ser agua o glicerina, y entonces hacen su propio gel y estar desinfectando las superficies. Cualquier persona que entre a su casa, que por favor utilice ese gel en manos y todo lo que toque, pues tratar de ser, es increíble, parecería que estamos en la Edad Media, ¿no? La humanidad se va a salvar. Traten de usar los servicios de entrega a domicilio, en donde nosotros también con muchísimo gusto estamos ahora implementando ese servicio con mucho más énfasis, porque la movilidad de uno al otro tenemos que bajar. También yo creo que tenemos que seguir haciendo concientización de estas prevenciones de aislar, no irnos a lugares en donde no debemos de irnos, ¿no? Entonces, seguir nada más las recomendaciones que nos dan y no estar muy expuesto, ¿no? Alguna cosa que a ustedes también le podrían ayudar es que nosotros vamos a mantener los precios, entonces para que podamos nosotros estar ayudando a toda la economía que nosotros tenemos, ¿no? No sé, doctor, usted, ¿qué a nosotros nos recomendaría ahora mismo que nosotros estamos entre la fase 1 y fase 2? Yo creo que el miedo nos comió más
que Pues sí, si no todo lo que si no te haría va el virus, te va a ocurriendo. matar el estrés, ¿no? Sí, Yo la creo verdad que estoy es muy momento de respirar profundo, de tomar decisiones, de fría, de ¿no? pensar en la Porque familia. sí, Y aquellas personas, odontólogos, que sienten que su nivel de barreras en sus clínicas no es suficiente, pues mejor cierren o implementen. Pero les digo, yo siempre he sido un orgulloso defensor de la odontología mexicana. Creo que no solamente porque se atiende al paciente con calidad, sino con calidez. Y llegará el momento probablemente en el país en que tengamos que cerrar casi todo, incluidos los consultorios dentales. Apenas hace 2 días recibí la recomendación del doctor Chad Gehani, presidente de la Asociación Dental Americana, donde recomienda a los odontólogos americanos solamente estar disponibles para sus emergencias y tratar de que en la medida en que nos aislemos, más rápido probablemente podamos salir de esto, porque es un efecto de todos. sí, Y llegará ese momento en México, no nos asustemos, donde tendremos que estar en casa y probablemente queden abiertos las tiendas de autoservicio, alimentos, comer bien, porque el sistema inmunológico también. alimentarse, pues Sí, pues sí, si crecen las vitaminas, vitamina C, mantenerse sano, sí, hacer ejercicio en casa, sí. ¿no? Está lleno de, TikTok está lleno de videos de cómo pasar el tiempo, ¿no? Creo Sí. que exigirnos que nos quedemos 2 semanas en casa Sí. tampoco es. El problema es cuándo hacerlo, ¿no? Sí. El gobierno ha decidido que las escuelas se suspenden este viernes. Muchas escuelas particulares ya lo hicieron, Ya, muchas universidades ya lo hicieron, ya, muchos estados han adelantado. claro. En realidad, recordemos que no son vacaciones, ¿no? No. O sea, si tú veías las imágenes de este fin de semana en Acapulco, Oh, o la de las playas en España, donde está la policía lleno, diciendo ¿no? que si sales a la playa te van a multar entre, no sé, entre varios miles de euros por estar en la calle. Pues aprendamos de lo que está pasando allá afuera, no nos cerremos y llegará el momento en que nos tengamos que encerrar en casa y pues lo haremos, pero finalmente creo que como país sabemos solidarizarnos y lo podremos lograr. Viene un gran cambio de vida económico, las bolsas del mundo se están cayendo, Sí. quién sabe qué sigue al final de esto, pero pues hoy todavía podemos decir que existe pues la esperanza de que vendrá de esto un mundo mejor. Ay, sí, esperamos que nosotros podamos solucionar y llevar esto adelante, ¿no? Y sin ningún, porque ya hemos vivido varios, el sismo, la influenza. Yo recuerdo que en el 2009, cuando llegó la influenza, cayó tremendamente la economía y de ahí ya no se levantó. El dólar yo recuerdo que estaba en 10, llegó a 15, 16 y de ahí ya no pudo bajar. Sí. Bueno, el dólar es un indicador, pero hoy no es en aquel entonces fue una situación básicamente mexicana, de cierre de fronteras, pero rápidamente se encontró no solo una vacuna, sino una cura a través de los retrovirales. Hoy todavía no estamos en ese estado y sí hay, pues, digamos que una gran cantidad de países que ya lo están sufriendo. También recibí noticias de que Marruecos ha cerrado ya todo el mundo a su casa y nadie puede salir. Poco a poco, ¿no? Hoy el periódico de hoy habla de que son los países que están arriba del paralelo 22 grados, pero realmente creo que es algo mundial. Ya ves, Tom Hanks se salvó de todo, ¿no? Se salvó del SIDA, se salvó de vivir 13 años en una isla desierta, casi no llega de la luna, en fin, todo, y ahora está con coronavirus, pero ha estado tuiteando que simplemente tiene pequeñas molestias y es una persona que está en la edad de riesgo, tiene 67, 8 años, ¿no? Ya. Entonces, fue a Vietnam, salvó al soldado Ryan en la Segunda Guerra, todo eso hizo. Entonces, pues enfrentemos esto con un poco de amor, pero
con amor y humor. Sí fue un, ¿no? Sí, claro. Pero no dejando que los nervios nos dominen, no Sí. dejar que la crisis nos domine, porque entonces dejamos de pensar y actuamos muy tontamente. Se me pasó un punto que no creo que tenemos que llevarnos por personas que se están aprovechando de esta situación, en donde quieran vender los desechables a un costo Bueno, siempre hay personas que exponenciales. lucran en época de crisis, Sí, ¿no? así que Pero con mente más fría. busquen en Pinterest y en YouTube cómo se pueden hacer sus propios Ajá, cubrebocas. DIY, ¿no? Sí, Y porque realmente... si es que lo necesitan, ¿no? Porque aquí ha habido también muchas compras de pánico. Sí. En el súper ya no hay papel higiénico. Hay cosas que... Eso fue un fenómeno mundial, ¿no? Pero... Pues, ¿qué te puedes poner papel higiénico? ¿Todavía regalo? Pues cuando alguien estornuda, todos los demás, todos los de alrededor. No, yo creo que, Pina, podemos ir resumiendo un poco. Las medidas son de cuidado personal, lavarse las manos, Sí. no estarse tocando ojos, nariz y boca, usar gel antibacterial después de lavarse las manos, desinfectar las superficies donde van a comer, lo que tocan, los controles de la televisión, esas cosas que se comparten, aunque estemos distanciados físicamente, pues hay cosas que compartimos, la chapa de la casa, Sí. el timbre de la entrada, los botones del elevador, tratar de desinfectarnos las manos después de haber tocado eso, No llevar celular al baño. No llevar los celulares al baño, ahí se infectan de otras cosas, pero sí es importante. Repito, en este momento la decisión de sí o no atender en un consultorio debe estar basada en el criterio del odontólogo, en la calidad de las barreras de protección que se utilizan, en las necesidades de ese odontólogo. Hay personas que no pueden dejar de trabajar porque están también pues sujetas a un ritmo de trabajo o empleados o sueldos que pagar, pues tratar de llegar habrá un momento en que tendremos que cerrar y lo haremos. Estaremos No, doctor, no vamos a hacer. dispuestos a atender emergencias. Creo que va a llegar un momento en que todo el mundo. Esperamos que sea en el menos tiempo posible. Sí, claro. Gracias a Dios hoy la comunicación nos permite comunicarnos, ¿no? Niños visiten a sus abuelitos por FaceTime, no, y si son personas, tanto los odontólogos como los pacientes que van a ir o alguien en su clínica es una persona de alto riesgo por tabaquismo en exceso, que también reduce la capacidad respiratoria, personas con hipertensión, personas con diabetes, personas con problemas cardíacos, quédense en su casa de una vez. Ese sería, yo creo, lo mejor que podemos hacer. No se sientan nadie capaz de detectar si una persona tiene coronavirus o no, porque no tiene síntomas. Hay muchísimos jóvenes que pueden dar positivo a la prueba de este COVID-19 y no presentar ningún síntoma, ni tos, ni siquiera un pequeño leve dolor de cabeza. Sí. Pero si son personas en riesgo, quédense en su casa. Eso es lo mejor que pueden hacer por ustedes y los demás lo mejor que pueden hacer por ellos es no irlos a visitar. Después le vamos a pasar también en un link, porque el gobierno nos ha pasado. A las recomendaciones, sí. Sí, las recomendaciones. Sí, un reconocimiento al doctor Rodríguez, que es su director de salud bucal para la Ciudad de México, que ha estado muy pendiente con el Comité de Salud Bucal de la ciudad para estar informando constantemente, mandando manuales, mandando infografías que se puedan consultar tanto en la página de la Asociación Dental Mexicana, que es adm.org.mx. En este mismo sitio vamos a colocar parte de esas recomendaciones, que algunas van al odontólogo, algunas van al paciente, y pues también es un buen momento para agarrar un libro, para escuchar música. Es un alto en el camino, pensémoslo así, sin sospechosismos.
Es un momento donde toda la humanidad debe reflexionar Claro. y debe de apreciar el valor que tiene la familia, Ay, sí. los amigos, el amor, el humor. Bueno, el amor vamos a bajarle un poquito ahorita, ¿no? Por mucho contacto. Pero no estamos haciendo de hacer el amor, sino de lo importante Expresar el amor, ¿no? de que exista el amor. Sí, pero no touching, ¿verdad? No touching. Bueno, es más, por eso, si quieres a tus abuelitos, no los vais a ver, ¿no? Si quieres a tu tía, no la vayas a ver. Sí. Yo creo que hay personas todavía sobrevivientes de épocas muy oscuras de la humanidad, de la Segunda Guerra Mundial o de Sí. otras guerras, que han pasado peores circunstancias, y ahora lo único que nos piden es que nos quedemos en casa 2, 3, 4 semanas, no lo sabremos. No es algo mexicano, es algo global. Claro. Y creo que pues la humanidad saldrá fortalecida, aunque sea como el ave fénix que de sus cenizas renació, pues probablemente también habrá pues cosas que no hemos visto todavía y que se presentarán, pero creo que la fuerza de la humanidad cuando trabaja en conjunto será capaz de vencer esta, como hemos vencido otras rivalidades. Perfecto. Entonces, pues ahí están todas nuestras recomendaciones del doctor Jaime Edison Tishman. Nosotros vamos a resumirlo acá y pues vamos a seguir nosotros en nuestras redes sociales. Vamos a seguir haciendo cada miércoles, cada día con un tema un poquito diferente, pero relacionado a lo que tenemos esta preocupación. No le vamos a llamar ni temor porque tampoco es un temor. Una preocupación en donde vamos a informarle para que no haya desinformación, tampoco tomen algo que no es cierto, y vamos a seguirle con ustedes, ¿no? Vamos a estar con ustedes. Así es, bueno, sin duda alguna, una charla con información bastante útil y oportuna, que por supuesto estaremos dando seguimiento en emisiones más adelante, justo por la relevancia, ¿no?, en el acontecer nacional. Y bueno, a nombre de IDA Academia, yo les quiero dar las gracias, doctora Jaime. Muchas gracias. Y por todos sus comentarios. No sé si gusta dar como... Mira, creo que hay una cosa que no tocamos que es importante. La gente recibe un WhatsApp y lo reenvía. A veces no lo lee, a veces no ve de dónde viene, y eso solo aumenta la histeria. Hay mucho fake news por ahí. Entonces, yo creo que es importante, antes de compartir algo, léanlo, vean si es una fuente confiable, véanlo si realmente va a aportar hacia algo bueno o simplemente va a subir el nivel de histeria. Así es. Licenciada María, ¿algún Lávense las comentario manos, final? lávense las manos, lávense las manos. Claro, siguiendo las recomendaciones de salud. Pues en el área industria dental, muchos eventos se están cancelando, ¿no? Posponiendo la mayoría. Posponiendo. Pues espero que no se posponga mucho más para nosotros poder seguir nosotros teniendo la misma economía que tuvimos antes de esta. Entonces, también vamos a llevar informaciones sobre eso también, ¿no? Para ver qué otros eventos se están posponiendo o cancelando. También, por ejemplo, ya se canceló muchos congresos en Estados Unidos porque ellos ya están en la fase pre. Bueno, ahí se canceló el básquetbol, se atrasó las grandes ligas, está en peligro la NFL, la temporada, en fin. Creo que todas esas cosas que aglomeran a mucha gente es lo primero que hay que poner en pausa para evitar precisamente los contagios cruzados, ¿no? Bueno, y lávense las manos. Por favor. Claro, la invitación desde luego principalmente a que se cuiden, a que estén al pendiente de información fidedigna, que estén justamente revisando el pendiente. Y bueno, gracias principalmente a toda la gente que hoy nos acompañó a través de las redes sociales. La invitación nuevamente para que nos sigan en Facebook, en Instagram y en Twitter, y también para que nos estén sugiriendo temas que desean que abordemos, que podamos estar compartiendo con ustedes. Y bueno, sin más, les damos las gracias y nos vemos el próximo miércoles. Adiós.